Buenas, bienvenidos al canal Jugando con Dinos. Estamos aquí en otro vídeo más de Battle of Ram. En este vídeo lo que vamos a enseñar son los personajes de daño físico. ¿Qué son los personajes de daño físico y cuáles son sus características? Pues en principio, la característica principal de los personajes de daño físico suele ser que son personajes que tienen ataques sobre todo en primeras posiciones, con buen combate, bastante buen crítico y una vida media cercana a los 10 puntos de vida. Hay excepciones, como estamos viendo aquí, el arquero, que es un poco de posición trasera, pero los de daño físico suelen ser más de posiciones delanteras. Entonces, bueno, vamos a empezar a verles. Empezamos por Leyara, la arquera. Tiene combate 2, crítico 7, o sea, muy buen combate y muy buen crítico. Defensa física 1, defensa mágica 0, 8 puntos de vida, bastante débil, pero con muy buen combate y muy buen crítico. Pensar que 7 de crítico es un 40% de posibilidades de hacer crítico. La pasiva dice, cuando Leyara es atacada desde 4 o más casillas de distancia, obtiene más 3 a la defensa física. ¿Qué significa esto? Que si alguien la ataca desde, por ejemplo, si está atrás del todo y la ataca alguien en primera posición con un ataque que pueda llegar hasta el final, pues ya estaría a 4 posiciones, sí. 1, 2, 3, 4, creo que sí. Y ya tendría más 3 a la defensa. Si le ataca a alguien como, por ejemplo, otro arquero que está todavía más atrás en la casilla enemiga, pues tendría el más 3 de defensa. Lo malo que tiene es que una vez que va muriendo gente y se tiene que ir para adelante, va perdiendo esta defensa. Pero tiene una buena defensa contra ataques desde lejos. Solo contra ataque defensa física, ¿eh? Luego sus ataques, pues son todos físicos, obviamente, y tiene un disparo que puedes hacerlo en cualquiera de las dos últimas posiciones, contra cualquiera de las 4 posiciones. Este es como un disparo muy básico, con bastante daño, porque estamos hablando de 2 daños con 40% de hacer 4 daños. Luego tenemos el atravesar, que puede ser el ataque que más use, sobre todo al principio de la partida, porque hace un daño y ataca a todos los enemigos, con lo cual es potencialmente 8 daños que puedes hacer si sacas críticos. Y luego tenemos el guardián, que es muy bueno para matar a los magos enemigos, a los curanderos y tal. Es un ataque que solo le podemos hacer desde la última posición a la última posición enemiga y hace 3 daños. O sea, puede llegar a hacer 6 de un golpe bastante fácil, bastante fácilmente. Este sería la arquera. Vamos con el siguiente. Tenemos a Torian, el centauro. Este es un personaje muy versátil, puede estar en cualquier posición, tiene combate 3, crítico 8, peor que la arquera en cuanto a combate y crítico, pero tiene mejores defensas, defensa física 2, defensa mágica 1, 10 puntos de vida, aguanta más. La pasiva de Torian es que puede usar 2 habilidades por turno. Este personaje se activa 2 veces cada turno y puedes hacer varias cosas con él. Sus ataques todos físicos y tiene un golpear desde la primera posición a las 2 primeras del enemigo que hace un daño y le permite luego moverse gratis. Luego tiene un arco corto que es en las 2 posiciones centrales, a las 2 posiciones centrales del enemigo, que hace un daño y puede moverse. Y luego tiene una habilidad de cargar. Cargar es solo desde la última posición a la primera del enemigo, solo ataca al primero. Dice, mueve a la primera casilla y hace un ataque de 2 de daño. Normalmente aquí lo que buscas son combinaciones. Por ejemplo, si estás atrás del todo, pues primero cargas y luego haces un golpear. O haces un golpear y te mueves al medio y haces un ataque con el arco. O haces, por ejemplo, un golpear, te vas atrás, cargas y te vuelves otra vez a la primera posición. O sea, es muy versátil. El único malo que tiene, el único punto débil, es que no puede atacar a la última posición del enemigo. Podría atacar con el arco corto a la penúltima, pero en la última no. O sea, no tienes posibilidad de llegar a atacar a ese personaje. Pero bueno, bastante versátil, bastante útil porque puedes hacer muchas cosas y puede hacer bastante daño porque tú simplemente podrías hacer 2 disparos con arco. Puedes repetir ataques, puedes decir, hago el ataque con arco y no me muevo y vuelvo a atacar con el arco o la combinación que quieras. Tiene ataques súper potentes, pero es versátil y tiene 10 de vida y relativamente buenas defensas, así que está bastante bien, bastante completo. Tenemos a Vadik, que podríamos llamarle un especialista, es de combate físico, pero está un poco especializado, ahora lo veremos. Tiene combate 3, crítico 9, un poquito peor que Torian en cuanto a crítico, solo un 20%, 10 de vida, que está bien, defensa física de 2, defensa mágica de 0. Dice, la pasiva nos dice, cuando Vadik vaya a utilizar una habilidad, en lugar de ello, puede decidir solo activarse y pasar turno. Si lo hace, en su próxima activación, ignora cualquier defensa. Entonces se supone que pones como un token
o lo que quieras poner, o otra cuerda simplemente que tienes activa esta habilidad, y lo que haces es como un turno que te cargas. Mi siguiente ataque lo que harías sería atacar con tu combate contra defensa 0 del enemigo, le ignoras la defensa. Y ahora vamos a ver sus habilidades. Tiene 3 ataques también físicos, un cañonazo que funciona solo en las 2 primeras posiciones, a las 2 primeras del enemigo. Dice, hace un daño a un enemigo. Si impacta, los 2 enemigos inmediatamente posteriores sufren el mismo daño que el enemigo impactado. ¿Qué significa esto? Que podemos atacar, por ejemplo, al que está en la segunda posición, y si le damos, le hacemos un daño, haríamos un daño también al que está en tercera y al que está en cuarta. Si sacamos un crítico, pues le haríamos 2 daños al que está en segunda, 2 daños al de tercera y 2 daños al de cuarta. Está bastante potente este ataque, el cañonazo. Sobre todo porque son daños de gratis, que solo tienes que impactar contra uno y a los otros les haces daños gratis. Luego tenemos el mortero. Este ataque es en posiciones traseras contra las posiciones traseras. Si os fijáis, el cañonazo es contra las posiciones delanteras y tienes que estar adelante y tienes que estar atrás contra los de atrás. Dice, hace un daño, ataca a cada enemigo en alcance. O sea, haces un daño a estos 2 enemigos, ¿vale? Tienes que hacer un ataque por separado, obviamente. Tienes que hacer una tirada contra uno y otra contra otro. Mientras que, por ejemplo, el cañonazo, si das a uno, les das a los otros. Y luego, la habilidad más potente, que es la de más pólvora, dice, la puedes usar en cualquier posición. Dice, +1 al daño del cañonazo o mortero se puede acumular. Esto significa que podemos poner aquí lo activamos una vez, ganamos un token, lo activamos otra vez, metemos más pólvora, otro token, otro token, otro token. Y cuando queramos hacer el ataque, por ejemplo, tenemos, imaginar, 4 tokens, hemos estado 4 turnos metiendo más pólvora, activamos un cañonazo y metemos un golpe de, por ejemplo, de 5 de daño y atacaremos a uno, y si le da, pues atacaría a los siguientes. Aparte de eso, podríamos activar la pasiva de Vadik para apuntar, por así decirlo, con el cañón e ignorar las defensas, para asegurar que el ataque que estamos cargando sea mortal. Con lo cual, potencialmente, si cargamos el ataque con, yo que sé, 10 tokens, pues usamos el cañonazo, y si damos, pues probablemente matemos a 3 tíos a la vez. O sea, muy potente, pero requiere mucho tiempo. Es un personaje que hay que ser paciente con él, meter pólvora y luego hacer un super ataque, ya sea en mortero de cañonazo, y reventar a los enemigos. Vale, tenemos a Kaela. Kaela es una guerrera típica. Kaela tiene 2 de combate, crítico 8, buenas estadísticas, un crítico medio para un combatiente cuerpo a cuerpo. O sea, está bien, son 30%. Defensa física de 3, defensa mágica 0, buenas defensas, bueno, buena defensa física, 10 de vida, o sea, bastante completo. Son, por así decirlo, las estadísticas perfectas para un combatiente cuerpo a cuerpo. Muy buen combate, 2, buen crítico, buenas defensas y 10 de vida. Dice la pasiva, cuando Kaela está en inferioridad numérica, sus críticos hacen un daño adicional. Inferioridad numérica, pues es cuando de nuestro equipo, por ejemplo, quedan solo 2 y del enemigo quedan 3 o quedan 4, pues ahí estamos en inferioridad y nuestros críticos hacen un daño extra. No es que hagan un daño y luego se doble y sean 2 más, sino que multiplicamos por 2 el daño que hacemos en el ataque si es crítico y luego sumamos 1. Por ejemplo, golpear en las 2 primeras posiciones a las 2 primeras del enemigo. Dice 2 daños y el enemigo impactado es empujado 2 posiciones. Un ataque muy bueno porque son 2 daños con buen combate, buen crítico, y además le empujas al enemigo, con lo cual estás descolocando 2 daños que probablemente pudiesen ser 4 con el crítico. En el caso de estar en inferioridad serían 5 daños, así que está muy bien. Ataque preciso solo en la primera posición contra las 2 primeras. Dice un daño, el ataque no falla. Esto significa que no hay que tirar el dado de impactar, impacta automáticamente, pero sí que hay que tirar el de crítico, porque podríamos hacer crítico y en vez de hacer 1, hacer 2, o en el caso de estar en inferioridad, hacer 3. Y es un ataque que siempre va a dar. O sea, da igual la defensa que tenga el enemigo, vas haciendo un daño, un daño, un daño, un daño, y al final le terminarás matando. Luego tenemos el proteger. Tenemos 2 primeras posiciones contra las 4 posiciones del enemigo. Cada enemigo impactado gana provocado para atraer 2 ataques contra Kaela. Pues esto es muy bueno para si tenemos a alguien muy tocado. Provocar, como veis aquí, es mental. En este caso, pues una tirada de provocar con 2 o más prácticamente asegura que todos van a ser provocados y que te van a atacar a ti. Que a lo mejor tú tienes defensa física 3
y al que van a atacar tiene 0 y te interesa que te ataquen a ti, por lo que sea, y, evitas un montón de daño contra otros personajes. O sea, también es una habilidad muy buena, personaje bastante completo también, un ataque muy potente, otro ataque flojito pero que te asegura daño, una pasiva bastante buena para ir remontando la partida y un proteger que te puede salvar en alguna situación. Luego tenemos aquí a Goruk, el bárbaro. Goruk es otro clásico, uno de los personajes más sencillos o más básicos de usar. Bárbaro, combate 2, buen combate, crítico 10, bastante mal, pero luego veremos. Defensa física de 1 y mágica de 1. Vida 10, nos dice, la pasiva es su habilidad más potente, yo creo. Dice, su valor de crítico se reduce en 1 por cada punto de vida perdido. ¿Qué significa esto? Que cuando Goruk, por ejemplo, tenga 6 daños, su valor de crítico se reduce en 6, con lo cual se pone con crítico 4. Si, por ejemplo, tuviera 8 daños, pues estaría con crítico 2 o más, con lo cual solo fallaría los críticos con 1. Es un personaje que va aumentando su valor de crítico a medida que le hacen daño y se vuelve muy peligroso. Si se queda él solo, es muy peligroso este personaje. Ahora veremos por qué. Tiene el espadón, en las dos primeras posiciones, a las dos segundas del enemigo, y dice, hace 2 daños, el enemigo impactado es empujado en una posición, algo parecido a Kaela, pero solo empuja una. Lo que pasa es que, claro, este personaje puede llegar a tener muchísimo crítico y hacer 4 daños fácilmente. Luego, su habilidad más principal, yo creo que, sobre todo al principio, que es el ataque en área, el remolino, nos dice, primera posición, a los 4 enemigos, un daño, ataca a cada enemigo en alcance. Imaginar esto si tenemos mucho daño ya hecho, pues es fácil meter 2 daños a cada uno con los críticos. Y luego tenemos la poción, la podemos usar en cualquier posición y te dice lanza un dado de 10 y recupera tantos puntos de vida como la mitad del resultado, redondando hacia arriba, pues para irte curando tú solo. Si sacamos, por ejemplo, un 6, nos curamos 3 de vida. O sea, se puede ir recuperando vida, puedes dejar que asumir daño, por así decirlo, de alguna manera. Incluso hay habilidades de los aliados que pueden beneficiar a Goruk causándole daño a Goruk, porque este es un personaje que normalmente la gente ignora porque no le quiere pegar, no le quiere pegar y hacen mal, porque si a este personaje te le quedas para el final porque no quieres hacerle daño y que te empieces a meter críticos, si le dejas para el último, mm, cuidado porque te puede matar a todo el equipo. Uno de los personajes que te pueden llegar a matar a todo el equipo él solo. O te lo cargas muy rápido o te mata el equipo. Luego tenemos a Drake, el pistolero. Este es uno de mis personajes favoritos en cuanto a daño físico. Tiene combate 3, crítico 8, defensa física 1, mágica 1, unas defensas bajitas, un combate medio y un crítico decente, vida 10 y dice pasiva. Su valor de combate se reduce en 1 por cada aliado derrotado. Es algo parecido a lo del bárbaro, pero no, bueno, sí, se podría comparar con la del bárbaro y con la de Kaela, que mejoran cuando muere gente. En este caso, por ejemplo, si hay 2 aliados muertos, pues nuestro valor de combate se pondría en 1 más. Nos podemos llegar a tener combate 0. ¿Qué significa tener combate 0? Que solo fallamos con unos. Bueno, hay que sumar la defensa del enemigo, pero un enemigo muy tocho con defensa 4, si tenemos combate 0, significa que le damos a 4. O sea, sería muy fácil darle. Este es un personaje que cuanto más solo se queda, va a mejorar. Y luego tiene habilidades aquí muy, muy interesantes, por eso me gusta. Tiene la doble pistola, ataque desde posiciones centrales a las 3 traseras del enemigo. Dice, hace un daño, realiza 2 ataques a un enemigo o un ataque a 2 enemigos distintos. O sea, 2 disparos, puedes elegir atacar al mismo o, o diferenciar. Luego tenemos el ataque, aquí otro ataque físico, borracho se llama. Dice, ataques en la zona central, a la zona central del enemigo. Dice 2 de daño, si impacta, recuperas un punto de vida. Si fallas, pierdes un punto de vida. Esta es muy, muy divertida de usar porque haces 2 daños y te curas, o haces 2 daños y te hacen un daño a ti mismo. Pero cuando empieza a morir gente, pues te baja el combate y es difícil fallar. O mejor solo fallas con unos. Entonces es muy interesante porque pegas y te recuperas. Imagínate que te quedas tú solo contra 4 tíos. Empiezas a hacer ataques de seguido. Pegas, te recuperas, empiezas a hacer daño, tiene buen crítico. Otro personaje súper peligroso.
No sé si decir que puede ser el mejor en solitario de todo el juego. Es probable, ¿eh? Luego tenemos el duelo. El duelo, otro ataque también muy divertido de usar, es primera posición contra primera posición enemiga. Dice 4 daños, o sea, hace 4 daños. Pensar que son 4 daños y si hace crítico, que tiene un 30% de hacer crítico, hace 8 daños. Si fallas, sufres 4 daños. Esto ya os digo, cuando tú quedas tú solo, que te baja el combate a 0, porque estás tú solo, han muerto 3, tienes combate a 0. O sea, prácticamente no fallas, a no ser que tengan defensas altísimas, y estás adelante del todo, te pones a hacer el duelo contra el primero y tienes que tener muy mala suerte, pero le vas metiendo 4 o 8, 4 8, te vuelves a activar 4 8, cuando te ves muy mal empiezas a hacer el ataque, bueno, el del borracho ya no le puedes hacer en primera posición, si estás tú solo ya el del borracho se acabó, pero ya te la juegas a duelos y es muy fácil salir ganando porque tiene muy buen combate cuando estás tú solo, así que personaje súper peligroso. Este sí que es un objetivo claro de atacar de los primeros, porque no hay opción de dejarle para el final porque te revienta el pistolero. Tenemos a Cracktalk, el hombre lagarto, combate 3, crítico 9, combate medio, crítico bajito, buenas defensas, defensa física 2, mágica 1, está bastante bien, vida 10. Pasiva, Cracktalk tiene defensa mental de 2. Normalmente los personajes no tienen defensas mentales, pero este sí, este tiene defensa mental. De hecho, bueno, más adelante a lo mejor hacemos alguna modificación o tal. Podemos ponerle que este sea incluso inmune a veneno o cosas así un poco diferentes, ¿vale? Em, Tiene 3 ataques físicos, un golpear desde las 2 primeras a las 2 primeras. Dice un daño, realiza 2 ataques a un enemigo o un ataque a 2 enemigos distintos, el típico ataque doble. Podemos atacar a uno 2 veces o 2 veces al mismo. Tenemos la cerbatana, posiciones centrales contra las 3 posiciones traseras del enemigo. Hace un daño, que podrían ser 2 si es crítico, y el enemigo impactado gana envenenado. Envenenado es uno de los estados más potentes, porque es un estado que no se quita por sí mismo. Te le tienen que quitar, si no, lo vas a tener siempre. Y lo que hace el envenenado es que al comienzo de cada turno del enemigo va a sufrir un daño si tiene envenenado, con lo cual es daño en tiempo. Lo suyo con este personaje, si no tienen a nadie que quite estados, es cerbatanazo a uno, le envenenas, cerbatanazo a otro, le envenenas y luego al otro, le envenenas, dejas a los 3 envenenados y que se vayan muriendo solos. Luego tenemos la sangre fría. Solo puedes hacerla estando en las 2 primeras posiciones. Dice Cracktalk gana Frenzy para su siguiente activación. Frenzy que tienes doble activación, con lo cual podrías hacer 2 cerbatanazos, podrías hacer cerbatana y golpear, podrías hacer 2 golpear, con lo cual el golpear, como hace 2 ataques, podrías llegar a hacer 4 ataques en tu siguiente turno. O sea, un turno haces sangre fría y luego haces 4 golpear, o sea, 4 veces el ataque que te permite hacer golpear. Así que un personaje yo creo que está. No hace mucho daño, pero está muy bien el daño en tiempo que puede llegar a hacer, porque yo creo que su función principal, usándole bien, es meter cerbatanas a todo el mundo y una vez tengan el envenenado, pues va rematando con el golpear y ya está, porque es el ataque el mejor ataque. 2 ataques y luego cargar la sangre fría y poder hacer 4 en un turno, lo que haga falta. Vale, tenemos a Cracktor, tenemos a Naama, la Diablilla. Tiene combate 2, crítico 6, crítico brutal, combate muy bueno. O sea, fijaros, crítico 6 significa que es un 50% hacer críticos. 50% es una borrada. Defensas 1 y 1, física y mágica. Solo tiene vida 8, personaje débil, con defensas un poco bajas, pero brutal en combate. Su pasiva, dicen. Sus ataques hacen un daño adicional contra personajes femeninos. O sea, ya vemos que está muy enfocada, pues, y algunos personajes que para eso sirve lo del masculino y femenino, que tienen habilidades que afectan a un sexo o a otro, o incluso a los que no tienen ningún valor de sexo. Por ejemplo, el hombre lagarto, si os fijáis, no tiene sexo. No es ni masculino ni femenino. Pues en este caso, este personaje hace un daño adicional contra personajes femeninos. O sea, es un mata femeninos muy buena. Tenemos el acuchillar, solo se puede hacerlo en primera posición contra las 2 primeras. Y dice, un daño, realiza 2 ataques contra un enemigo o un ataque a 2 enemigos distintos. Pues muy bueno. Si vemos un personaje femenino contrario, le hacemos 2 ataques de un daño, que en realidad es 2 ataques de 2 daños con crítico 6, o sea,
dos posibles ataques de 4 daños, o sea, brutal. Luego tenemos el odio, ataque desde primera posición a las dos primeras, hace 2 daños, que si es femenino le vamos a hacer 3, si es crítico serían 6, o sea, un ataque más centrado en hacer más daño, pero solo un ataque. Entonces aquí elegimos hacer 2 ataques o hacer uno un poco más potente. Luego tenemos asesina silenciosa, que lo puedes hacer en cualquier posición y dice, puede moverse y gana el estado oculto. El estado oculto ya lo veremos, creo que lo tengo por aquí, la tablita. El estado de oculto nos dice, un personaje oculto no puede ser objetivo de ataques individuales o a varios enemigos, o sea, no se le puede atacar. Si el personaje realiza un ataque o es el único que queda en el equipo, descarta el token. O sea, básicamente que te vas y te quedas ahí oculto esperando a que te curen o lo que sea. Te puedes además mover, con lo cual dejas tu posición a otros. O imagínate que estás adelante, ya te han pegado mucho porque eres débil. Cuando te quedan poca vida, te ocultas, te vas atrás, dejas a otros adelante. No te pueden pegar mientras estás oculta, pero te puedes... podrían a lo mejor irte curando. Si hay alguien que cure, te va curando y luego ya vuelves otra vez al combate. Vale, tenemos aquí a Griffon, un vigía. Ya veréis que vamos a hacer más... Bueno, hay más vigías más adelante. Están los vigías, que son espíritus como de la naturaleza y tal, buenos. Y luego están los acechantes, creo que se llaman, que son los malos. Bueno, pues este es de los buenos. Este es un vigía. Tiene combate 3, crítico 8, buenas defensas, física y mágica. O sea, están muy completos. Lo único malo que tiene es que tiene poca vida, pero bueno, las defensas pues le pueden salvar un poquito. Y tenemos la pasiva. Los ataques físicos no pueden causar crítico a Griffon. O sea, los ataques que sean físicos es como medio espiritual, por así decirlo. Entonces no le puedes hacer críticos, ¿vale? Le puedes hacer ataques daño normal, pero críticos no, con ataques físicos. Con lo cual ya estás evitando un poco más de daño aquí. Tiene el ataque en picado, que son las dos últimas posiciones contra las dos primeras del enemigo. Hace 2 de daño. Después del ataque, Griffon puede moverse. Se hace 2 daños y luego te puedes mover, por ejemplo, para irte adelante y hacer esta de levantar el vuelo. Levantar el vuelo tiene que ser adelante en las dos posiciones delanteras contra las dos primeras del enemigo. Y dice, un daño, Griffon gana protección y puede moverse, con lo cual podemos volvernos y irnos para atrás para hacer el picado. O sea, hacemos picado, nos vamos adelante, luego atacamos, nos vamos atrás, ganamos protección, con lo cual evitamos daño físico. Luego tenemos aquí cazador. Tiene que ser en las posiciones centrales contra las posiciones traseras del enemigo. Dice, un daño, puedes mover al enemigo impactado a cualquier posición. O sea, atacamos, es como que le cogemos y le traemos para donde queramos. Esto es bueno para coger a los magos enemigos y traerlos para adelante para que les peguen con ataques más físicos, que suelen tener malas defensas físicas. Así que personaje también muy completo. Buen crítico, o sea, un crítico medio alto, valor de combate decente, buenas defensas. Sí que es verdad que aguanta poco, pero entre que no le pueden causar críticos y que con levantar el vuelo puede ganar protecciones, sí que es verdad que es débil a lo mejor ataques mágicos, aunque defensa mágica 2 no está mal, pero bueno, la magia puede ser su punto más vulnerable. Por lo demás, pues es un personaje bastante completo que puede atacar con tanto posiciones delanteras como traseras y molestar al enemigo moviendo a gente. Luego tenemos a Nefaris, el necrófago, personaje que ya os digo yo que también es de los más peligrosos quedándose solo. Tiene combate 4, bastante malo para ser un combatiente físico, pero a ver, ahora veremos por qué. Crítico 7, muy buen crítico, 40% de posibilidades de críticos. Defensa física 1, mágica 1, o sea, bien. Vida 10, bien. Dice Nefaris, la pasiva. Recupera un punto de vida con cada ataque suyo que impacte. O sea, cada vez que haga un golpe, se va curando una vida. Esto le hace súper peligroso y sobre todo quedándose solo porque empieza a curarse muchísimo. Tenemos el mordisco. Posición primera solo contra la posición primera. Y dice, un daño realiza 2 ataques. O sea, haces un daño solo contra el que está delante 2 veces, con lo cual si das los 2, te vas a curar 2 de vida. Esto es, ya os digo, quedándose solo, que te activas todo el rato, pues tiene una curación brutal este personaje. Eso sí, tiene que impactar, que si tiene combate 4 y el otro tiene defensa 3, significa que damos a 7. Con lo cual, como solo atacamos al primero, el primero suele tener buena defensa física, así que el problema que tiene este personaje es que falla mucho, pero si tiene suerte y va impactando,
se cura un montón y el crítico no es malo. Luego tenemos el brinco, posiciones centrales contra las posiciones traseras del enemigo. Esto es para así un posible cazamagos, por así decirlo. Hace un daño y el enemigo impactado es atraído a una casilla. Pues eso, saltas atrás al mago enemigo o al curandero, le haces daño y le atraes para adelante para molestarle, para que no pueda hacer sus habilidades. Y encima si le das, pues te curas. Esta habilidad también es muy buena porque normalmente es más fácil dar a los de atrás, que tienen peores defensas físicas, que a los de adelante. Y luego tenemos el alimentarse. Puede ser en cualquier posición. Y dice, recupera un punto de vida por cada aliado y enemigo que haya sido derrotado. Una vez por partida, es una vez por partida, pero imaginar que ya han muerto 3 del enemigo, estamos en ya 1 contra 1, solo quedamos nosotros y el enemigo. Han muerto 3 nuestros, han muerto 3 de los suyos, usamos el alimentarse, nos curamos 6 de golpe y como nuevos, vamos. Personaje también muy peligroso quedándose solo porque depende mucho de si impacta o no, pero como empieza a tener, como los otros tengan defensas bajas y empieza a impactar, se empieza a curar y es una pesadilla este tío también. Y luego por último tenemos aquí a Rokuro, el samurái, personaje con combate 2, muy bueno, crítico 6, pues como la diablilla, el mejor crítico del juego yo creo, combate 50%, defensa física de 2, mágica de 1, bastante completo sus estadísticas, muy buen combate, muy buen crítico, buena defensa física, defensa mágica decente para ser combatiente físico, vida 10, así que está muy completo en estadísticas. Dice pasiva, si derrota a un enemigo en combate, gana una acción adicional. Este puede hacer un combo de estos muy chulos de... Lo suyo es intentar dejarles a todos muy tocados, o sea, sin matar a nadie, les vas haciendo daños a todos y de repente este tío pega a uno, le mata, hace otra acción, pega a otro, le mata, hace otra acción, pega a otro, le mata y así puede cargarse a todo el equipo de seguido si están todos a un toque, ¿vale? Es un poco la estrategia con este personaje, intentar dejarles a toque sin matar a nadie para que no hagan dobles activaciones y cosas así. Les dejas a todos tocados y con este tío les rematas. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, ataque doble, el típico ataque doble de las 2 posiciones delanteras contra las 2 posiciones delanteras del enemigo. Hace un daño, realiza 2 ataques a un enemigo o un ataque a 2 enemigos distintos. Pues como hemos visto, este es un ataque que lo tienen muchos combatientes físicos, el ataque doble. Luego tenemos el golpe defensivo, las 2 posiciones delanteras contra las 2 posiciones delanteras del enemigo. Y dice, hace un daño y si impacta y causa crítico, ganas protección. O sea, haces un daño que serían 2 porque es crítico y además te ganas un estado de protección para protegerte del siguiente ataque del enemigo. Muy bueno también. Y luego tenemos el ataque móvil, en las 2 primeras posiciones contra las 2 primeras del enemigo. Y dice, hace un daño, puedes moverte antes y después de este ataque. Esto significa que si estamos, yo que sé, en una posición que, yo que sé, a lo mejor no nos interesa, es que esto hay que verlo en la partida, pero bueno, te puedes mover, hacer el ataque y luego volverte a mover. A lo mejor estás en la segunda posición, te vas adelante, por lo que sea, te mueves, pegas y luego te vuelves atrás del todo. A lo mejor te vas atrás por lo que sea, porque te interesa irte atrás. Este a lo mejor se usa menos, pero bueno, en una situación así concreta, pues te podría servir. Si tienes combinaciones con otros personajes, pues te puede ser útil o para irte simplemente para atrás y evitar el ataque de los enemigos físicos. La única punto débil de este personaje, el único punto débil, pues es que no siempre ataca a las 2 primeras posiciones, nunca no tiene ningún ataque que ataque a las posiciones traseras, con lo cual siempre te vas a enfrentar probablemente a defensas físicas medianamente buenas, pero bueno, el combate que tiene de 2 o más y el crítico pues le hace también peligroso, incluso con tíos con defensas altas de 2 3. Hombre, si ya tiene defensa física de 4 como por ejemplo el golem, pues ahí ya es más difícil, porque ya al golem con 4 le das a 6, con lo cual 50% estás fallando la mitad de los golpes. Pero personaje bastante completo, parecido, a mí me gusta compararle un poco con el pistolero, porque es un personaje de estos que te puede matar a todo el equipo casi de seguido, pero este es más estable, por así decirlo, tiene unas estadísticas como más completas. El pistolero depende de estar solo, dependes un poco de la suerte porque cuando fallas el pistolero se va haciendo daño.
Este es como más tranquilo, más estable, pero también igual de peligroso. O sea, todos estos personajes que hacen muchísimo daño y que te pueden matar perfectamente el equipo entero. Como salga la combinación, te puede matar el equipo entero. Así que nada, estos serían los personajes de daño físico. Quedan de mostrar los personajes de daño mental y los de apoyo, que son curanderos y gente que apoya de diferentes maneras. Así que seguramente les veremos juntos en el próximo vídeo porque son poquitos. Veremos tanto curanderos como apoyos juntos. No, perdón, tanto los que tienen ataques mentales como los de apoyo, todos juntos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.